Bueno, solo nos falta el café y unas pastas o unas facturas argentinas para comenzar esta conversación de este nuevo micrófono de Alicia Perris. Hola, Alicia. Un placer, oyentes de Radio Sefarad. Tendrían que ser unos dulces muy finos porque la exposición, exacto, qué rica. Sí, la exposición se lo merece, ¿eh? No puede ser más glamurosa. La exposición sí, es muy glamurosa. Podría haberme concentrado más porque he estado en el Teatro Real con Peter Sellers, Philip Jaruski, Kajsa Jurau, Cecilia Bartoli, Mariela de Vía, así que vuelvo rápidamente a centrarme, que no se me vaya el oremus, en mi adorado mundo del arte. Para hablar de Dora Kalmus, también conocida como Madame Dora, que nació en 1881 y estos días de finales, principios de otoño, se cumplen los 55 años de su muerte, fue en 1963. Y se trata de una fotógrafa de moda y retrato austríaca judía. La exposición se llama en alemán Machen Sie mich schön, Madame Dora. Póngame guapa. No sé por qué. Sáqueme bien, ¿no? Sáqueme bien. Que siempre se le decimos a los fotógrafos. Claro, sáqueme bien, vale para los dos sexos, es más equitativo, sobre todo en estos tiempos. Dora, la que había nacido como Dora Philippine Kalmus en Viena, proviene de una familia de abogados judíos. O sea que su padre era abogado del Estado, lo cual es importante, ya veremos. Y en la Viena fines secular, o sea... Bueno, esta es la Viena 1900, es... un fin de siglo maravilloso, un fin de casi imperio maravilloso. Bueno, fue una derrota final llena de burbujas, de champán, de gran vida, y se lo pasaron muy bien. Seguramente sabían que se acababa, coincidiendo con también la muerte del emperador Francisco José y todo lo que marcó todo su imperio, ¿no? Dora fue la primera mujer en ser admitida en 1905 en los cursos de teoría en el Grafische Lehr- und Versuchsanstalt, Instituto de Formación Gráfica. Lo he conseguido decir de un tirón. Ese mismo año se convierte en miembro de la Sociedad Fotográfica de Viena, donde realizó un aprendizaje en el estudio de Nicola Perscheid, luego en Berlín, donde hizo amistad con su ayudante Arthur Benda, una amistad que veremos se truncó posteriormente. En 1907 abrieron, sin embargo, un estudio de fotografía, Benda y ella, en Viena, llamando Benda Dora Estudio. El nombre se basa en el seudónimo Madame Dora, que utilizará a partir de ese momento profesionalmente. La galería tuvo tanto éxito que abrieron otro estudio en París en 1904, un poco por la convocatoria del magazine de la revista L'Officiel, gracias a la popularidad conseguida entre los aristócratas. Por eso decía que el hecho de que su padre fuera abogado del Estado fue un trampolín que la colocó en los mejores medios de la crème de la aristocracia, ¿no? 3 años más tarde deja Viena y va a París, entonces, donde será reconocida por sus fotografías de moda y sociedad. En la década 30-40, y ya empiezan a ver malos tiempos, algunas de esas personas que retrató, como el propio emperador Carlos I de Austria-Hungría, el que sería, si mal no recuerdo, el marido de Zita, que fue a morir a Madeira, cosas que pocos saben, está enterrado en Madeira. Bueno, entre otros personajes como los aristócratas y nobles, figuran Josephine Baker, Tamara de Lempicka, Alban Berg, Nadine Pekoven, Maurice Chevalier, Colette, multinacional y multicultural, y muchos bailarines, actores, pintores, escritores. Benda no casó muy bien, no se encontró muy bien en París y volvió a Viena, y la dejó con algunos problemas técnicos y otros a Dora, y a partir de ahí no se volvieron a hablar, ¿no? Cuando los alemanes invaden Francia, huyó a un convento en el campo porque estaba en Francia. Regresó a París a finales de 1946 y reabrió su estudio. ¿Usted se salvó? Sí, su hermana no, y muchos otros familiares murieron en campos de concentración. Pero ya vamos a ver qué tratamiento humanitario, como un poco a la manera de August Sander en un programa anterior que vimos su exposición en el MAG,
cómo incorpora, digamos, el concepto visual de víctima y verdugo, ¿no? Difuminando esa frontera que para otros mucho más teóricos es tan importante y tan que no se puede dejar. Sin embargo, ella, que lo había vivido de primera mano, le va a dar un tratamiento muy especial, ¿no? Luego, yendo muy rápido de su vida y luego retomamos, reabre su estudio en el 46, al final de la guerra. En 1959 se vio envuelta en un accidente de tráfico con una moto que la dejó paralítica y falleció en 1963. El Leopold Museum de Viena, que hemos cambiado, pero no siempre ni totalmente, cambiamos París. Uh-huh. Cambiamos París por Viena, pero volvemos a París y demás, y ya veremos, y a Austria y a Hungría también. El Leopold Museum de Viena le dedica una retrospectiva a esta verdadera pionera de la fotografía. Es la época de las pioneras, es la época de Lou Andrea Salomé, la fantástica rusa, de María Bonaparte, de la que hablamos rescatando a Freud. Uh-huh. Lou fue también alumna y colega luego de Freud, de Alma Mahler, ¿no? Es la época de las vanguardias, la Viena de las vanguardias, el esplendor también de la alta costura en París y la barbarie en el nazismo, como todos sabemos, ¿no? Cuando Josephine Baker, esta es una de las retratadas más famosas probablemente, llegó a Viena en 1928, ella siempre estaba en tour, el Parlamento austríaco estaba escandalizado, organizó una reunión para decidir si esta bailarina afroamericana significaba una amenaza para la moralidad pública. Los vieneses siempre tuvieron y tienen, es la única capital del mundo, yo creo, que no tiene mendigos a la vista, con un nivel de vida realmente impresionante que ya tenía, pasó la guerra, perdieron la guerra, pero lo siguen teniendo, para ver si era un peligro esta Baker con sus plátanos y sus danzas. Con sus plátanos, sus danzas, su desnudez y su negritud, ¿no? Entonces, por supuesto, hablaron muy mal de este personaje que se paseaba por su ciudad y a pesar de esto, Dora Kalmus en su estudio de París la fotografió desnuda en toda su esplendorosa negritud, ¿no? Completamente desnuda, para ser más exactos. La fotografía se puede ver en la amplia retrospectiva que le dedica el Museo Leopold de Viena. Parece que es una restauración, ¿no? Una compensación, hasta el 29 de octubre, y incluye 330 fotografías, 8 vestidos de alta costura preciosos, mucha documentación de esos tiempos, y en la portada de 1927 de Die Bühne con Josephine Baker cubierta solo con unas plumas que escandalizó a todo el mundo, de costumbre. Es curioso las cosas que escandalizan a la gente y otras que son tan importantes y tan escandalosas, de verdad no les preocupan, ¿no? Pero bueno, esto es un pensamiento, un pensierín un poco al aire para que lo mediten, ¿no? Kalmus abrió su primer estudio de fotografía en la Biblingerstraße 24, 24. El primer artista en posar para ella fue Gustav Klimt, que este año se festeja, bueno, efemérides, igual que de Schiele en Austria. Claro, que eran los más famosos pintores del momento en Viena. Los más famosos, y Klimt. Bueno, Klimt más que Schiele, claro. Pero era un personaje, Klimt. Es una lástima que Klimt merecería ser judío para que pudiéramos hablar de él. Exacto, eso iba a decir de Jean Cocteau, que aparece luego en el relato de la narrativa esta corta del programa. Bueno, Alicia, podemos hablar de él puesto que retrató a muchos judíos. Klimt. Hombre, el famoso cuadro, sí, del que también en algún momento hablamos. También, bueno, la aristocracia, los Habsburgo, la eligieron en 1916, como contaba antes, para retratar al efímero Carlos I, ¿no? El último de los últimos Habsburgo, que habían reinado 8 siglos y se acabó. No era la mujer, explica la comisaria de la muestra, Mónica Faber, no era la única mujer dedicada a la foto en Viena, pero sí fue la primera en imponerse con un éxito incontestable. Fue la pionera en retratar a estrellas de la danza, el teatro o la pintura como modelos fuera de su elemento, algo que hoy es habitual en todas las revistas, y en mostrar a la aristocracia en actitudes muy poco convencionales. Hay, a pie del texto del programa, hay un enlace donde se pueden ver unas fotos realmente
realmente fantásticas. No todas incluidas en esta exposición, pero reveladoras, ¿no? También está en la exposición la foto de la compositora Alma Mahler. Dice, todo el mundo era más hermoso en las fotografías de Madame Dora que delante de un espejo. Todos estaban retocados. Ese era su secreto. Pionera también del Photoshop. Nosotras también queremos. En una carta que le escribió a Alma Mahler le agradece la bonita foto, pero le pregunta, ¿puedes ponerme todavía un poco más guapa? Es decir, puedes quitar de aquí y de allá o poner aquí o allá. Si miras el negativo, ves lo que pasó. El cuello y la cintura son más delgados, están estilizados, dice la comisaria, que ha titulado el proyecto precisamente, como decíamos, Sácame bien, Madame Dora. Hay otra foto de Alma también en una esquina de la sala con Arthur Schnitzler, otro de los nuestros, y el escritor... Bueno, porque es que la libérrima Alma Mahler, compositora, no solo mujer de o esposa de o acompañante o amante de, se casó con el arquitecto, además de con el compositor se casó con Walter Gropius y el escritor Franz Werfel, y tuvo amores y más o menos intempestivos con los pintores Oscar Kokoschka, Gustav Klimt. Buena parte de esta élite cultural pasó por el estudio de Dora. Y también figuras como la bailarina Anita Berber, de quien Dora Kalmus subrayó su condición. Dora Kalmus, o sea que ya tenía que ser, subrayó su condición underground. Esta Anita era muy adicta a la sustancia, fotografiándolo no solo desnuda, lo cual, bueno, en la República de Weimar tampoco era tanto, porque además era la musa del pintor Otto Dix, sino que apareció en hábito de monja. En los 20, Kalmus abandonó Viena para abrir el Atelier Dora en París, donde decíamos, y también, y aquí vienen las de siempre, fue la fotografía de los clientes más importantes de Coco Chanel, Lanvin, Balenciaga, que tuvo un importante papel en su vida, como veremos, ¿no? Hasta que, como siempre, llegaron los nazis en casi cada programa del micrófono y de esta radio. La amenaza comenzó en 1935 con la prohibición de publicar cualquier fotografía suya en Alemania. Tras la invasión de Francia, aunque se había convertido al catolicismo de modo, vicario, se instaló en un pueblo al sur de Lyon. Su hermana, como decíamos, y parte de la familia falleció. Cristóbal Balenciaga, nuestro modisto español, le ofreció la posibilidad de tener documentos para dejar Francia, pero no se animó porque era muy arriesgado, ¿no? Esto es muy importante cuando decía que Dora tiene un especial tratamiento del verdugo y de las víctimas, porque después de la Segunda Guerra Mundial su fotografía perdió la inocencia y la picardía y el erotismo, podríamos decir. Documentó la vida de los campos de refugiados en Viena y Salzburg, donde se hacinaban prisioneros liberados de campos de concentración nazis, pero también alemanes expulsados de Yugoslavia y Checoslovaquia. O sea que la mujer de origen judío que había padecido el Holocausto, puso su cámara delante de los refugiados alemanes para denunciar su condición de víctimas. Qué interesante que la Shoah no pasara por ella sin fue su manera de elaborar marcar su huella, ¿no? Exacto. Yo creo que hubo una elaboración, como diría un psicoanalista, y esto fue lo positivo y lo fantástico y maravilloso que salió, ¿no? Y Alicia, antes de que sigas, eres la primera vez que oigo que Balenciaga ayudara a algún refugiado judío o no a intentar escapar de Francia. Pues muy interesante. Este será como Bartali, ¿no? Que se sabe muchísimos años después, cuando ya tiene su museo, cada uno de los dos, ¿no? Que tuvieron una labor humanitaria. No podríamos indagar cuál fue la profundidad de eso, si fue un caso aislado, pero en todo caso se le agradece y es un honor para su recuerdo, ¿no? Bueno, luego cambia un poco. Luego pasa a otro tipo de víctimas terribles y nada reconocidas, desgraciadamente por nadie nunca, que son los animales. Entonces, cuando ya tenía casi 70 años o más, frecuentó los mataderos en París para mostrar el bestiario sangriento de las carnicerías. Y algunos de sus retratados, como el Marqués de Cuevas, que no tenía ningún pudor en retratarse con cabezas puestas encima de su propia cabeza, es decir, siendo él la cuarta cabeza de 3 cabezas desolladas de corderos, ¿no? Realmente muy gore, ¿no?
Poco después hizo su último retrato a Picasso y en el 58 presentaba por Jean Cocteau, el que decía que es una pena que no también como que no fuera... Bueno, lo podemos convertir post-mortem. Ofició su última exposición en París, donde reunió en un mismo salón estas imágenes de los refugiados y de los animales mutilados. La relación y la comparación y la sintonía son evidentes en el matadero con sus retratos de la alta sociedad. En el 62 se retiró a su casa familiar en Estiria, que había sido arianizada, como digo, siempre sea lo que sea eso, durante el Tercer Reich, ¿no? En París se hizo muy conocida, ya dijimos, bueno, hay más gentes como Ana Pavlova, Karl Kraus, todo tipo de personas que pasaron por sus focos. Por supuesto, también tiene una serie sobre espectáculos de danza y hay dos personajes que van a aparecer aquí también, al hilo de Madame Dora. Uno es Kálmán, el compositor de operetas húngaro, y el otro es Elsie Kálmán y Altman, que se parecen, pero son distintos, ¿no? Entonces, hay un artículo en la Viennese opereta de Kevin Clark, de reciente, de julio del 2018, en donde recuerda cómo le prestó la foto que hizo Dora Kalmus a Elsie Altman, una soubrette, es decir, una doncella de la opereta Gräfin Maritza, la condesa Maritza de Kálmán, diciendo que debería recordarse este tipo de foto, porque ese tipo de foto, y que el Leopold Museum debería mandar sugerencias a los teatros de varias ciudades, incluso ciudades muy importantes, ex-imperiales, que reponen operetas, porque lo que se hace ahora de ninguna manera tiene que ver, ni mucho menos, con la opereta tradicional, y dice el escritor que apunta esto realmente es sticky, es pegajoso, es horroroso, ¿no? Fijándose en el modelo. Quejándose de que no se mantuvo el modelo original, vendiendo ahora la opereta como algo espantoso, cuando en realidad Madame Dora en su día relató a esta Elsie, de la que hablaremos, con una brillantez y un glamour fantástico, ¿no? Entonces, él dice, todas estas fotos me recuerdan cómo la opereta contemporánea y la gente que estaba metida en este arte en aquella época eran los modernos, los contemporáneos. Lo que hay ahora es horroroso, es la edad de piedra, dice el escritor, ¿no? Y a lo mejor el Museo Leopoldo debería enviar invitaciones a los directores artísticos de todos los teatros para reintroducirlos en el mundo de Elsie Altman, Maurice Chevalier o Josephine Baker. Pero los que hacen ahora no es opereta, ¿no? Dice, es muy engorroso para el género y sobre todo para Kálmán, que por cierto era un judío húngaro, que nació cerca del lago Balaton y era uno de los grandes especialistas en opereta, ¿no? Kálmán y Franz Lehár tan frecuente de los conciertos de fin de año de Viena, de la Musikverein, fueron los líderes de la edad de plata de la opereta vienesa en el primer cuarto del siglo XX y se convirtió en uno de los más conocidos compositores húngaros por sus sardas, las famosas danzas húngaras. Y dice también el escritor, aunque desde el punto de vista polifónico y melódico Kálmán era un seguidor de Giacomo Puccini, el verista, ¿no? En cambio sus métodos de orquestación que empleaba eran característicos de la música de Tchaikovsky. O sea, es un mundo realmente mixed y absolutamente cosmopolita, ¿no? Dice, a pesar de sus orígenes judíos, Kálmán se convirtió en uno de los favoritos compositores de Adolf Hitler. ¡Ay, qué desgracia!, ¿no? Se solía pasar a veces. Y después del Anschluss, es decir, de la anexión, Hitler rechazó, le ofreció convertirse en un ario honorario y bueno, se fue a París porque no aceptó y luego a Estados Unidos, donde se estableció en California, ¿no? Y a partir de esta emigración, sus obras fueron prohibidas en la Alemania nazi. ¿Qué hacemos hablando de Kálmán?
Kallman tiene que ver con el personaje de Elsie, que fue retratada por Dora Kalmus, estableciendo no solo una categoría visual, sino también una categoría musical de opereta y artística en toda esa época, que todavía debería ser muy tenida en cuenta porque es más moderna que lo que se está haciendo ahora, tantos años después. Y esta Elsie Altman es un personaje, Loos, casada con Adolf Loos. Era un mundo bastante entretejido, ¿no? Como puede verse. Murió en Buenos Aires. Había nacido en 1899 en Viena, falleció en Buenos Aires en 1984, o sea, realmente hace relativamente poco. Fue una actriz, bailarina, cantante y escritora austríaca. Esta inspiración de Dora y de Kallman, ¿no? Se casó con Luis Felipe González Verona, Alexander Ruenfeld, con el arquitecto Loos, giró por América del Sur como bailarina y cantante de opereta. Permaneció en Argentina como consecuencia del ascenso de los nazis al poder, porque también era judía, y escribió su autobiografía en 1968 y luego un libro de cocina, Feliz Austria, recetas y relatos de la Viena imperial. Wow. En 1980 fue condecorada con la Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Y para terminar, volvemos a Madame Dora. Esta muestra se ha creado con la cooperación del Museo für Kunst und Gewerbe de Hamburg, también con el Instituto de Fotos Bonartes en Viena y las comisarias son Mónica Fabri y Magdalena Bukovic. Hay un catálogo publicado por Brandstätter con una maravillosa foto de la pintora lesbiana. Lo lesbiana no es mío, es del museo, Tamara de Lempicka, que sorprende, una vez más. No dejen de ir a Viena rapidito para sentirse guapos y guapas, por si siguen el aura y la magia de Dora Kalmus obrando milagros. Algunos necesitamos un verdadero milagro. Y escuchen el próximo micrófono de Alicia Perris. Auf Wiedersehen. Danke, Alicia. Shalom, bitte schön.